España siempre ha sido uno de los destinos favoritos de la publicidad internacional. He tenido momentos complicados con actores que han querido publicar cosas en redes de la experiencia que han vivido en un set de rodaje antes de que se haya cumplido los tiempos. No depende de lo que has estudiado, de dónde vienes, cuál es tu background. Lo más importante es una persona que tenga... Arrancamos un episodio más de El diario de una booker y no puedo estar mejor acompañada. Hoy aquí tengo conmigo a Gordon McKinnon. Bienvenido, Gracias, Gordon, de Andrea. verdad. Gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de poder tenerte aquí en el plató de grabación y tengo que decir que es muy curioso porque llevamos un montón de tiempo hablando vía mail y no Mucho. nos habíamos conocido nunca. Sí, no, llevamos muchos años hablando Es verdad, o sea, de proyectos y proyectos y nada, encantado de estar aquí. y de ponernos cara, por Sí, fin, ¿verdad? totalmente. Sí, muchas gracias. Totalmente. Yo creo que honestamente, de verdad, cada vez más tenemos que quedar más y tenemos que vernos más, que de verdad el mail te conecta y puedes estar ahí todos los Sí, días sí. mandándote mail y mail, Esto es un reto de todos los pero días. yo creo que el reto de poder poner cara a la gente es algo súper importante que Totalmente. debemos recuperar, ¿eh? O Sí, sea, los Google Meets están bien, pero oye, una quedadita de vez en cuando totalmente. o una grabación. Eso es. Sin cerveza, sin cerveza. Totalmente, totalmente. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que tenemos un episodio que está cargado de cosas súper interesantes para poder conocer un poquito más cómo funciona esta parte del proceso de una campaña. Sí. Entonces, para que puedan conocerte un poquito más, porque claro, yo te conozco de hace un montón de tiempo, pero bueno, para que la audiencia también te conozca, Sí. cuéntanos un poquito. ¿Quién es Gordon McKinnon? Vale, pues soy Gordon, como tú dices. Soy uno de los socios de 24/7, que es una productora de publicidad, nacido aquí en España. Vivo en Barcelona, llevo muchos años aquí en Barcelona, más de 30 años. Y en este sector, pues 30, 29, no lo sé. Entonces, bastantes. Entré en este negocio un poco de rebote total y encontré mi lugar, encontré una pasión y nada, y aquí he hecho mi camino y aquí sigo dando el callo, como dicen. Te has aprendido ya los refranes y todo españoles, ¿verdad? Hombre, Con son tantos muchos años. años. Me encantan, además me encantan los refranes, qué bueno. Pues de verdad, bienvenido, Gordon. Ahora vamos a hablar un poquito de todo ese proceso, cómo has aprendido. Bueno, has caído en la industria un poco de accidente, ¿no? Pero aquí estás con Sí, nosotros aquí después de sigo. tantos Sí. años. Eso quiere decir que te ha enamorado la profesión. Sí, a ver, yo la verdad es que me sigue apasionando, sigo creciendo, sigo aprendiendo, que creo que es una cosa muy importante y creo que es una cosa fundamental de nuestro sector, de que todos los días aprendemos, porque todos los días estamos intentando solucionar problemas, retos y es un aprendizaje constante, que es una cosa que creo que es muy bonita. Es súper bonito lo que acabas de decir y yo creo que en el momento en el que dejamos de aprender en la vida, yo creo que es Sí, el momento en el que se pierde la pasión, ¿no? Porque total, al final eso es lo que necesitamos para que tengamos esa chispa, ¿no? exactamente, De lo que hacemos, ¿no? Qué exactamente, sí. bueno, qué bonito eso. Bueno, pues si te parece, pues vamos a arrancar un poquito. En este caso vamos a hacer un poquito, como bien saben la audiencia, lo que estamos haciendo desde el diario de una booker es recrear un poquito todo el proceso de cómo se inicia, cómo nace, en este caso, una campaña, porque muchas veces vemos el resultado final, pero no vemos todo el proceso que se ha llevado a cabo para que podamos ver esa ansiada campaña, ¿vale? Sí. Entonces hemos empezado con marcas, seguimos Ujú. con agencia de publicidad y ahora estamos contigo, que vamos a conocer un poquito de buena mano Sí, cómo se aterriza esa idea. O sea, el cliente, agencia de publicidad, de repente tiene una idea de, mira, quiero hacer un lanzamiento, quiero hacer una campaña, porque imaginémonos, voy a lanzar un nuevo producto, ¿vale? Al mercado, entonces, vale, quiero hacer un anuncio espectacular. Vosotros ahí sois la mano maestra que tiene que dar vida a todos los deseos totalmente. del cliente, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito en materia, si te parece, por esa parte de cómo desde la productora aterrizáis esa idea del cliente para lanzar una campaña. Bueno, en nuestro caso, somos una productora, un grupo de productoras que pertenecemos a un grupo, pero la parte central de lo que hacemos nosotros son producciones internacionales. O sea, nosotros en nuestros territorios
trabajamos con clientes que son de los Estados Unidos, de Reino Unido, de Corea, de Francia, de Alemania. Entonces, digamos que hay una capa más para las personas que desconocen un poco de cómo está estructurado estos procesos de campañas. Y nosotros, de hecho, estamos contratados por productoras de publicidad internacionales. Ujú, Entonces, en estos casos, las agencias que normalmente están fuera de España, por ejemplo, en los Estados Unidos, contactan una productora que están interesados por el director que tiene en su roster y normalmente igual lanzan esto a tres productoras del mismo mercado. Estos productoras y directores deciden cómo lo quieren focalizar, dónde lo quieren filmar y muchas veces quieren filmar fuera. España es un destino de los más como deseados a nivel ujú. de producción internacional. Em, Nos contactan, nos piden un presupuesto, nos piden una propuesta de localizaciones, un planteamiento de cómo podemos resolver el proyecto. Nosotros lo presupuestamos. Cuando ganamos el proyecto, pues gestionamos todo lo que es el aspecto de los factores locales. O sea, nosotros buscamos localizaciones, hacemos los castings con las agencias como vosotros, montamos el equipo. Entonces ayudamos a las productoras de fuera a aterrizar, como tú dices, estos proyectos. Solucionamos todo lo que haga falta, todos los retos que nos echan. Apoyamos lo que es la visión creativa del director y la agencia y les damos los recursos locales que necesitan para hacerle una realidad. Ujú, súper interesante. Y luego has comentado que España es uno de los destinos más cotizados. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué eligen España? Aparte del talento, obviamente, ¿no? Sí, a ver, España siempre ha sido uno de los destinos favoritos de la publicidad internacional em, por muchos motivos. Puede ser por precio, que es Ujú, más económico que filmar en su propio país. Luego, el nivel de producción en España es de los más altos del mundo. O sea, nosotros no sé cuántas veces hemos escuchado ujú. productoras de Los Ángeles decir, mira, para mí filmar en España es como filmar en Los Ángeles. No veo la Wow, diferencia, el wow. nivel es altísimo, los equipos son buenísimos, el pool de talento a nivel de modelos, actores es muy bueno, es diverso. Evidentemente, clima, localizaciones, el nivel de material técnico local es al primer nivel mundial. O sea, competimos con territorios de todas partes, pero España realmente, los casos cuando un cliente realmente se lo puede permitir, porque evidentemente hay territorios más económicos, Ujú. es de los más deseables. Qué bueno, qué interesante. Pues sobre todo en este caso, porque sí que es verdad que cada vez más vemos que más clientes, más marcas, más empresas apuestan por venir aquí, ¿no? Sí. Y me alegra mucho el oír esto que dices de que realmente valoran, ¿no? El talento que hay aquí en Y España creo que y... luego hay otra cosa que es importante, sobre todo en nuestro sector, que se llama, no somos lo que llaman una productora de service, que es Ujú, como cuando damos servicio a una productora de fuera, la experiencia del cliente también es súper importante para ujú. nosotros, que venga un cliente a Barcelona, Madrid o cualquier sitio en España o otros territorios que nosotros ofrecemos servicio y lo que pasa fuera del rodaje también. Ujú. O sea, la cultura, la gastronomía, la calidad de la gente, o sea, todo eso es súper importante también y parte del proceso para nosotros es la experiencia del cliente. Has tocado también un tema que me gustaría entrar un poquito más en profundidad también y que me puedas explicar a mí y a la audiencia para entender cuál es la diferencia que existe entre una productora más tradicional y una productora que trabaja service. O Sí, sea, ¿esto podrías explicarnos un poquito más claro, para entenderlo? claro, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, dentro del grupo tenemos dos productoras que dan servicio al mercado local de España, con lo cual tienen rosters de directores, Ujú, trabajan directamente con las agencias de publicidad,
digamos, o sea, es un, hay una más cercanía en lo que es el proceso creativo. Ujú, Nosotros, como te he explicado, como en las producciones internacionales, estamos un poco más alejados de lo que es el proceso creativo. ujú. Pero bueno, lo que nosotros hemos querido hacer en 24/7 es diversificar esta oferta y no quedarnos solo con producciones internacionales. Queremos dar servicio al mercado local también. Creemos que es interesante poder diversificar y ofrecer todo tipo de soluciones, aunque sea para una marca, una agencia o una productora de fuera. La idea es como contactando con 24/7 que siempre habrá algún tipo de solución para tu proyecto y pues podemos dar vida a los proyectos de múltiples maneras. Mm. Y, y aterrizando un poquito esto ya vale, entra un proyecto, habéis ganado el concurso, tenéis el proyecto en vuestras manos y tal. ¿Cómo funciona un poquito la toma de decisiones? Es decir, porque hay muchas personas involucradas, ¿no? Ujú. En ese momento en el que tenéis ese proyecto entre manos. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Quién tiene la última palabra, la última decisión? ¿Vosotros también formáis parte de ello? ¿Cómo funciona un poco esa parte más de logística, de roles, vale, quién tiene Bueno, la última palabra? para nosotros la primera decisión un poco cuando ganamos un proyecto es quién ponemos como productor o productora de este proyecto, que creo que Ujú, es un momento como súper importante, porque intentamos, es como un pequeño casting. ujú, O sea, intentamos como poner el perfil correcto para los retos que tiene este proyecto, para el director que viene, si conocemos el productor que viene de fuera. Entonces, nosotros, casi todos nuestros productores son de la casa, no son freelance. Entonces, ujú, lo que intentamos hacer es como fortalecer estos como relaciones, estos enlaces, porque al final son las personas que representan claro. nuestra casa, ¿no? Nuestra marca de 24/7. Entonces es como la primera decisión, porque es la persona que tiene que tomar, bueno, estar ahí en las trincheras, como se dicen, Ujú, mano a mano con su productor de fuera. Entonces, nosotros damos apoyo a las decisiones que tiene que tomar el director, pero evidentemente hay un proceso de producción, preproducción, de scoutear, buscar localizaciones, hacer casting, el momento de lo que se llama la PPM, que es la reunión de agencia y cliente, cuando se toman las decisiones íntegras en lo que es selección de localizaciones, de talentos, de casting. Normalmente unos mm. cuantos días antes de filmar, digamos, es el momento clave para marcar lo que es el camino del rodaje. Vosotros, al igual que nosotros, no sé si la PPM para nosotros es como, ¡ay! O sea, yo creo que todo el mundo es como la PPM, uy, ¿qué ha Ya, pasado? ¿Qué tal? No sé si para vosotros lo vivís también de esa manera de, uy, qué nervios. Lo sí, mismo de ahí cambia todo de repente sí, tras sí. esa reunión, ¿no? Porque Bueno, últimamente nos hemos dado cuenta que eso pasa mucho. Las PPM pasan muchas cosas. O sí, sea, sí. cuéntame un poquito cómo es una PPM, por qué hay tantos cambios de última hora, por qué cambian tantas cosas y, o sea, Bueno, yo creo que posiblemente porque, claro, nosotros vivimos el proceso muy de cerca. Entonces, nosotros no controlamos la comunicación que lleva una productora con su agencia o una agencia con su cliente. Entonces, nosotros podemos hacer todo el trabajo de terreno posible y necesario, pero si ha fallado lo que es la cadena de comunicación entre los factores claves en estos procesos de tomar decisiones, pues claro. está un poco fuera de tus manos, ¿no? Entonces, la manera en que una agencia maneje la comunicación con su cliente, pues Claro, eso no ya se escapa del siempre, control, ahí es claro. el momento cuando Se quizás se destapa. ve la evidencia de que Claro. quizás esta persona no está del todo informado de todo el trabajo previo hasta aquí, porque igual lo presentas con una playa y esta persona dice, pues yo quería un lago. Wow, claro, claro, Entonces, cosas, totalmente hay de todo. otra. Y quizás también luego
otro reto es que las decisiones que se toman en esta reunión luego se plantean y se respetan en el rodaje, porque Claro. supongo que ya lo hablaremos, pero puede haber muchos cambios también en el proceso En el proceso durante el ya de rodaje en rodaje, sí, ¿no? claro. Claro, 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 es súper interesante todo. De verdad que me gusta que lo hayas explicado un poco, porque sí que lo solemos vivir con un poco de temor, la ansiada PPM de a ver qué va a pasar, qué surprise. Total. Pero bueno, al final ahora lo has explicado y la verdad que tiene totalmente sentido, porque al final es el momento donde os veis todos las caras, ¿no? Y se plantea todo lo que va a ser la estructura, la piel, ¿no? Del proyecto Correcto, y sí. ahí, pues bueno, se van tomando decisiones, ¿no? A partir de ahí. Vale, pues vamos a seguir con más cositas. Hay un tema que me parece también súper interesante, que es el tema del dinero y la rentabilidad. Mencionabas el tema de que España como destino es uno de los destinos más codiciados. Y también, en este caso, pues tal vez más económico que rodar en otros países, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de toda esa parte, ¿vale? Realmente, ¿dónde se pierde dinero, por ejemplo, en una producción? Uh, A ver, quizás el dinero se pierde cuando no se da suficiente tiempo para preparar un proyecto. O sea, lo que nosotros quizás en los proyectos que hacemos vemos preparaciones igual tenemos una confirmación y el rodaje puede empezar dentro de un mes o puede empezar dentro de 2 semanas. Claro. Entonces, en estos momentos así más apresurados de deadlines, claro, es que si no tienes tiempo, entonces te tienes que cubrir. Mm. Entonces, si tienes que cubrir, tienes que como mantener opciones abiertas. Esto suele s- querer decir que tienes que echarle Es más dinero a costoso, estas claro. soluciones, claro, es más costoso. Mm. Entonces, yo creo que cuando estás, y luego hay momentos que, claro, tú puedes marcar claramente a un cliente los momentos claves para probar localizaciones o talentos o tomar las decisiones claves. Entonces, si estas deadlines no se cumplen, entonces también son momentos cuando tienes que empezar a gastar para mantener abiertas las Claro. opciones. Entonces creo que el tiempo es clave en ese sentido. El tiempo es clave y luego el respetar las decisiones que se han tomado en estos momentos claves también es un factor importante porque en rodaje, si de repente una agencia dice, vale, nos gusta esto, pero queremos hacer una versión así y Mm. esa, y queremos de repente cambiar el producto por otra versión, y si estas son cosas que no están pactadas y que no estaban planteados en un plan de rodaje, pues genera Mm. horas extras, genera cambios en el plan de rodaje, entonces ahí es cuando realmente puedes empezar a sangrar un poquito. Pues me resulta curioso, Gordon, porque es muy habitual trabajar con plazos muy cerrados. Mm, O sea que sí que es verdad que sería algo interesante, ¿no? De valorar y también de que en este caso el cliente, marca, pueda conocer, ¿no? De que al final, mientras más organizado, más planificado lo tenga todo, tal Yo creo vez. que depende un poco también de la cultura Mm. del territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, en proyectos que vienen del mercado alemán, Mm. vienen con tiempos larguísimos de Ujú. preparación. De hecho, demasiado largos porque tienes una persona dedicada a este proyecto durante quizás 2 meses. Y claro, es difícil bloquear tus recursos y Totalmente, evidentemente tanto no se tiempo. paga durante 2 meses. Pero luego hay otros mercados como el americano que es como mucho más dinámico hasta el punto de que, claro, los retos, Mm. los deadlines a veces son Muy muy, apretados, muy ¿no? apretados y complicados de cumplir, pero bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a este tipo de energía Depresión, sí. y los retos que lo trae, sí.
Totalmente, pero sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, que yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a esa dinámica de ese corto plazo que tenemos para gestionar, en este caso, de nosotros como agencia, la parte que a la agencia corresponde, pero muchas veces que entra algún proyecto, que lo que tú decías, ¿no? Hay otros mercados que funcionan con mucha más antelación y tal, y ya Mm. cuando nos llega un proyecto que dice de aquí a 2 meses se rueda y es como, wow, no, no sé hacerlo. No Total. sé pensar de aquí a dos Se queda en el meses. Sí, olvido, sí, sí. digo, vale, ¿sabes? La banderita para después, ¿no? Pero sí, sí, al final yo creo que tiene que haber un punto medio, ¿no? Para que al Mm. final no vayamos siempre todos como pollos sin cabeza, ¿no? Pero bueno, al final esa parte también es la que amamos de la profesión, o sea que ya estamos acostumbrados, yo Sí, creo, los que ¿no? todos, la mayoría de los que estamos trabajando aquí tenemos bueno, disfrutamos un poco de esa energía un poco más acentuada. Totalmente, totalmente, me encanta. Pues mira, me ha parecido muy interesante todo esto. Luego hay una parte que también me gustaría, no sé si vosotros tocáis eso, de cómo se desglosa, ¿no? O sea, es decir, se define, se marca un presupuesto, imagino que en ese presupuesto ya están hechas todas las partidas, vosotros decidís en dónde invertir más, dónde invertir menos, o esto ya normalmente suele venir ya dictaminado del cliente de cuánto hay que gastar en cada cosa, o cómo gestionáis esa parte de distribución del presupuesto. Depende mucho. Nosotros tenemos una forma un poco distinta en cómo trabajamos en lo que es el proceso de presupuestar un proyecto, porque tenemos personas que se dedican solamente a presupuestar, que Mm, se llaman bidders. Por lo menos en nuestro sector se llaman así. Entonces, lo bueno es que son personas que tienen un fondo de producción, pero están 100% dedicados a aterrizar un presupuesto. Entonces, ellos suelen trabajar con especificaciones que les dan el cliente, en este caso que es la productora de fuera, pero es muy importante saber interpretar y desglosar el tratamiento de un director, porque nosotros normalmente nos darán el guión de la agencia, un calendario, un tratamiento del director. Entonces es que es importante meterte un poco en la piel del proyecto, porque quizás la persona que te manda la información está con 4 proyectos y no tiene el tiempo para claro, totalmente. explicar dónde lo ven. Entonces es importante como empaparte de este detalle Mm, y a través de la experiencia que tienes y quizás has trabajado antes con este director y sabe que necesita reforzar más el tema de departamento de arte o mm. de vestuario, o que es muy exigente encontrando localizaciones, con lo cual tienes que presupuestar mucho más días para localizar, para hacer scout. Entonces es como, es muy vital Es porque totalmente. es un Es un pilar es un del. compromiso muy grande. No es un poco una calle de dos direcciones, ¿no? Porque es una responsabilidad compartida entre lo que es nuestro cliente y nosotros. Pero bueno, luego tienes que luego poder realizar lo que tú has planteado con los recursos que tienes a nivel económico, Mm, porque se ha llegado, a raíz de varias versiones de presupuesto, se ha llegado a un producto que realmente tiene que ser realizable, y si no hay cambios, pues tiene que salir por el precio a que lo has pactado, claro, presupuestado, que claro. muchas veces es un precio alto. Mm, Entonces, y luego, por esto digo que tenemos en nuestro caso productores que son de la casa, porque confiamos, es mucha responsabilidad manejar estos presupuestos. claro, Entonces confiamos en esta persona y su equipo para poder hacer el trabajo que hemos planteado con los recursos que tienen. Entonces totalmente. es una cadena de confianza bastante, Bastante bastante importante, importante, sí. claro, es que es un pilar fundamental, porque a partir de ahí es lo que tú dices, es el resultado tiene que ser lo que se ha obtenido y lo que Sí, se ha presupuestado, y ya a la que te sales de esto ya, ya es sí, como sí, sí. suena la alarma, ¿no? Sí, son los momentos Entonces, más claro, complicados, de hecho, en el totalmente proceso del de la proceso. producción, sí. Totalmente. Y mira, se me van acumulando preguntas en la cabeza, más las que tengo en el papel, entonces voy a ir Sí, sí, soltando, sí. ¿vale? Has mencionado una cosa que me ha parecido también súper interesante, el poder entender un poquito cómo funciona cada mercado, porque vosotros trabajáis en Europa, estáis presentes en varios países Ujú, y también trabajáis en Latinoamérica. ujú. Entonces, ¿cómo conseguís entender
cada mercado, porque al final, incluso aquí, entre países de la misma Unión Europea, funcionan de forma completamente distinta. Entonces, ¿cómo conseguís armonizar todo, entender esos diferentes tipos de mercados, esos diferentes tipos de normas? O sea, al Ujú. final, ¿cómo aterrizáis todo eso para poder ejecutar Bueno, proyectos? ha sido un poco un proceso bastante gradual porque tal como tú dices, tenemos oficinas en LATAM también, pero son oficinas que también dan servicio a los mercados internacionales. Pero Mm, evidentemente trabajar en cada territorio es muy distinto. Yo creo que primero nosotros lo que no hemos hecho como una expansión por países, una forma como sin sentido, son lugares donde sentimos un poco una conexión culturalmente o que encaja un poco con el ADN de la marca, porque claro, primero empezamos con Portugal, que evidentemente es país vecino, las islas, Mallorca, y luego cuando empezamos a expandir en Sudamérica es porque evidentemente es un país, son países que son muy interesantes para producir, pero también encajan un poco con el espíritu de mm, nuestro como mediterráneo, latino. Entonces son territorios qué donde nos bueno. sentimos cómodos, nos sentimos que hay como bueno, es muy afín, ¿no? A cómo producimos y cómo funcionamos. Entonces, evidentemente, en cada lugar tenemos equipos locales que son expertos en todo lo que son las regulaciones locales, pero también que son parte de un grupo más grande, porque nosotros intentamos tener movilidad entre los territorios, empujamos para que las productoras de Chile o de Argentina vienen a España, producen aquí también, para que también tengan un poco no solo conocimientos internacionales, pero que sienten parte de un grupo más grande que también mejora lo que es la cultura de la empresa Mm. y todos crecen un poco en la misma dirección. Mm, Me ha gustado mucho la respuesta porque al final es eso, no es de, mira, abrimos aquí porque bueno, también se mira, ¿no? El potencial Sí. de trabajo y de volumen que pueda haber, ¿no? Pero has dicho ahí esa parte que combina con vosotros, vuestro ADN, vuestra forma de pensar, ¿no? El Mm, Mediterráneo, un mm, poco, bueno, pues estos países latinos, ¿no? O sea que sí. me ha parecido muy bonito. Lo que sí me viene ahora una pregunta que no tengo en el guión que digo, ¿cómo se divide Gordon? O sea, es decir, Ah, Gordon está presente porque, claro, tú ayudas a todo lo que es la parte de expansión, sí. hay diferencias horarias, o sea, ¿cómo haces? ¿Cómo es tu día a día, Gordon? O sea, o sea, cuéntanos tu secreto, no duermes. Bueno, no, porque tengo un equipo buenísimo, o sea, Qué bueno. tanto aquí como en todos los territorios. Pero bueno, lo que hacemos, y supongo que lo que es interesante para entender cómo funciona a nivel más global, es nosotros, supongo que lo que arranca el día para las oficinas es que hacemos una llamada telefónica todos los días, que es un poco, van entrando de las oficinas distintas y pasamos por las oficinas de España, lo que es de productoras locales y 24/7 internacional, y repasamos todos los proyectos que tenemos encima de la mesa, o sea, todos los proyectos que están sin confirmar. Mm, Y hacemos un poco de brainstorming de cómo solucionar esto. Esto lo podemos hacer en España, pero vamos a ofrecer también una versión de Portugal. Y luego en las tardes, una vez a la semana, pues hacemos la misma llamada con todos los países de LATAM. mm, Entonces, para nosotros es muy importante un poco el flujo de información y todos los productores ejecutivos están en esta llamada. Entonces, en este momento, pues repartimos las responsabilidades qué bueno. de los proyectos, porque cada presupuesto tiene un supervisor y cada rodaje tiene un supervisor que es un productor ejecutivo. Qué Entonces, como bueno. tenemos unos cuantos, pues Ujú. no solo yo Claro. superviso lo que es todos los territorios, o sea, digamos, quizás soy uno de los pilares centrales, pero tenemos productores ejecutivos que son internacionales también y Ujú. evidentemente tenemos los equipos locales que son los mejores del país. Entonces, digamos que yo estoy súper respaldado. Somos
bastantes socios dentro de la empresa y hemos llegado a ser ahora hasta 20 socios porque incluso productores ejecutivos han tenido la oportunidad de serse Qué bueno. socios de la empresa. Entonces hay una red de apoyo muy Mm, grande. ujú. Entonces yo simplemente soy una voz y unos ojos Qué y tengo un bueno. apoyo gigante en el día a día. Me ha gustado mucho 2 cosas que has mencionado. La primera, que has hablado de talento, que tienes muy buen talento, muy buena gente trabajando contigo, y Mm, luego la confianza. mm. ¿Crees que esos 2 pilares son los fundamentales en las que miras para a la hora de contratar a alguien para que trabaje contigo? Sí, no, no, 100%, porque digamos, em, eh, o sea, tú puedes querer crear marca y una filosofía y una forma de hacer las cosas, pero no puedes ser tú el representante único de esa marca. Mm, Entonces nosotros intentamos ser mm, que la marca no sea solo los socios, que sea qué bueno. los productores que están en el día a día, tus representantes y nosotros lo que hemos hecho siempre es intentar tener el mejor talento que hay en el mercado, Ujú, traerlos hacia nosotros, hacerles crecer dentro del grupo y no te hablo solo de productores, te hablo desde los ayudantes de producción, personas que tienen la oportunidad de crecer dentro mm, de la empresa, de hacer su lugar y de hacerse productores, de hacer todo el proceso. mm, Pero para nosotros es intentamos, lo que es el día a día, intentamos, o sea, crear una cantera de talento que, bueno, que porque al final te dan todo, te están dando como una gran parte de toda la energía de su día mm. y para tenerlos motivados, primero tiene que ser una persona que quiere crecer y trabajar y hacer ese camino, pero tiene que ser los mejores candidatos y esto también es un reto y tienes que tener un poco de este ojo para ver las personas que tú crees que realmente valen en este mundo tan exigente. Totalmente. ¿Y cuál sería tu consejo? ¿Cuáles son las habilidades principales que tú crees que tiene que tener una persona que se quiera, de repente escucha este episodio Sí, y dice, oye, pues mira, me quiero introducir en este sector, quiero trabajar en producción, quiero empezar en la sí. industria? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo podría empezar? ¿Cómo podría poner un pie dentro de... Bueno, es una cosa que estábamos comentando antes, ¿no? De que yo, para mí, lo bonito de nosotros, lo que hacemos, es que no, no depende de lo que has estudiado, de dónde vienes, cuál es tu background. Para nosotros creo que es lo más importante es una persona que tenga ganas de aprender, de trabajar, que tiene skills de comunicación, que sepa trabajar en grupo, que es súper importante, Ujú, que tiene skills de coordinar. Entonces esto para mí no viene de estudios. Yo creo que una de las cosas, yo llevo 30 años en este negocio, nunca estudié nada que tiene que ver con esto. Pero creo que la misma puerta está abierta hoy en día. Yo creo que nosotros evidentemente nos mandan muchos currículums y vemos mucha gente, pero claro, la persona tiene que tener esa chispa especial que ves un ujú, poco las ganas de hacer cosas y de aprender y absorber. mm, Y en ese sentido, pues, creo que, bueno, ya sé que es difícil llamar a puertas y normalmente, o sea, la gente entra porque al final conocen a alguien claro. que les introduce, pero bueno, es ir picando piedra, creo. Yo creo que hay mucho trabajo en España, hay gente haciendo cosas muy interesantes, Sí. hay muchas productoras nuevas y pequeñas, no solo hay productoras grandes como la nuestra. Mm, Entonces, creo que las oportunidades sigue estando ahí. totalmente. A ver, tengo una pregunta aquí ¿cuál crees que ha sido como lo más retador para ti a la hora en esta expansión de abrir nuevos mercados y tal? ¿Cuál ha sido como la pared más difícil con la que te has encontrado a la hora de crecer, de expandir, de abrir mercado? A ver, yo creo que el reto, y esto no es solo en nuestro negocio, es manejar gente.
Ujú, O guau. sea, expandir y crear equipos porque claro, las personas que trabajan en este negocio suelen ser personas con mucha personalidad, personas que quieren crecer, que quieren como mejorar. Entonces, claro, crear grupos de individuos con personajes fuertes no es fácil. Y sobre todo si son en varios países y si tú crees que estos países también están trabajando de una forma integrada y no estaban trabajando en cápsulas independientes, pues es más reto todavía. Entonces creo que crear equipos es una cosa, pero luego que estos concuerden y consiguen trabajar en grupo es un reto también, pero por esto ponemos personas que dirigen nuestras oficinas, que creemos que tienen estos skills, pero yo creo que en todas las empresas que son de personas, y nuestro negocio es muy de personas, Sí, este manejo de las personalidades y a veces los egos y las luchas es lo más complicado. Producción es producción y los retos de producción pueden cambiar, pero la base es la misma. claro, Pero son las personas para las manejar las que lo personas resuelven, claro. es más complicado, pero es también una de las cosas más bonitas también, porque cuando tú consigues crear un proyecto que puede ser un rodaje, que es un equipo de hasta 100 personas, y tú consigues un flujo ahí de trabajo que es como, wow, aporta muchísimo, ¿no? Y lo mismo dentro de lo que es una estructura más fija. Si tú consigues crear una estructura que la gente realmente que fluye, que Claro. trabajan bien juntos, pues es un gran reto conseguido. Totalmente, qué interesante, de verdad, y comparto contigo, Mm, estoy completamente de acuerdo. Creo que es lo más retador, pero en el momento que consigues crear ese ecosistema y tener a las personas adecuadas que te rodea, que forma parte de tu equipo, al final es que eres imparable, creo. Teniendo mm, el recurso humano adecuado, mm. no hay ninguna pared que te detenga, ¿no? Bueno, y ahora hablando un poquito, bueno, hemos hablado de personas, ahora vamos a entrar un poquito en el terreno de inteligencia artificial, que sí que es un tema que me gusta siempre meter en todos los episodios, porque quiero ver Sí, cómo las diferentes áreas de cómo lo veis y cómo lo vivís vosotros desde de vuestro lado. sí. Cuéntame un poquito, ¿vosotros estáis a favor? ¿Estáis utilizando inteligencia artificial a día de hoy? ¿Os ha facilitado la vida en algunos casos? Cuéntame un poco. Vale, evidentemente es como un topic muy que está en la boca de todos. Nosotros, por supuesto, intentamos estar al tanto de todo lo que son los desarrollos, los cambios. Recientemente, bueno, en los últimos meses introducimos lo que es una casa de postproducción dentro de nuestro grupo aquí en Barcelona y ahí tenemos un laboratorio de inteligencia artificial. Creemos que es fundamental tener este elemento como parte de la oferta que tenemos para las marcas, agencias, productoras. Em, pero creemos que es un factor que tiene que ser muy conducido por creativos y Mm, por personas. Entonces nosotros intentamos ofrecer este aspecto que puede ser directamente a clientes o agencias, pero con un equipo creativo detrás. claro. De hecho, los socios que son las productoras de la postproductora son directores. La persona que maneja el departamento de AI es una persona como súper creativa. Entonces, evidentemente es una herramienta que es de importancia, em, pero creemos que el factor humano es muy importante. Luego, confiamos mucho, nosotros creo que tenemos mucha suerte en el hecho de que las campañas que hacemos tienen mucho lo que llamamos en nuestro sector, mucho craft, ¿no? Tienen este elemento de Mm, creatividad sí. humana, em, de contar historias. Entonces confiamos muchísimo de que esta parte de las producciones que hacemos siempre va a ser, siempre va a haber un deseo de ver estos productos hechos por un equipo de Mm, personas. Yo creo que de hecho es una cosa que estuvimos hablando
últimamente con nuestros socios de que vemos que hay una tendencia ahora, por ejemplo, que las marcas publiquen mucha información de cómo se hizo Claro. la pieza, ¿no? Ujú. Porque creo que se valora, se Mucho, está claro. valorando mucho este proceso humano. Yo creo que la gente evidentemente está interesada en piezas que están hechas por inteligencia artificial, pero bueno, hoy en día el consumidor tiene un ojo muy refinado Totalmente. y reconoce cuando una pieza está hecho así, pero yo creo que cada vez más, y estamos viendo esta más tendencia, hay interés en ver cómo se ha contado esta historia, cómo se Ujú. dice, qué personas hay detrás de la cámara, qué estaban haciendo para que este producto Claro. salte a la pantalla. Entonces, en ese sentido, confiamos mucho de que sí, que ahí está aquí, que evidentemente tiene mucho valor y tiene Mm. puede solucionar ciertos retos para las marcas y quizás campañas enteras, pero nosotros estamos como apuntamos hacia el filmmaking que siempre se ha hecho Mm. y que sí que vamos a incorporar otros elementos de tecnología, pero Pero no 100% correcto. solo tecnología. Ujú, Pues me parece, yo creo que al final es lo que dices, se siguen necesitando personas para mm, que puedan gestionar, ¿no? Esta tecnología, ¿no? O mm, sea, que yo creo que por sí solas al final es lo que decías, ¿no? Al final cada vez más el consumidor es más exigente sí. y lo que decías, exige ver cómo se ha creado esto, cómo qué tanto de verdad hay, qué es mentira. Quizás no es lo que Mm. exige verlo, pero le aporta Le aporta mucho más, eso el es. verlo Mm. y tener una información del proceso que ha llevado todo esto al cabo. Totalmente. Mm. ¿Y cómo ves la evolución con la inteligencia artificial? Seguro ha venido para quedarse, pero ¿cómo te imaginas de aquí a 3 años a nivel, a tu sector aterrizado? Bueno, yo creo que, por supuesto, habrá cosas que perdemos por el camino. Quizás em, la necesidad bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con, con celebrities, entonces quizás habrá momentos cuando un celebrity sí que se deja recrear su imagen en AI para trabajar en otro, para no asistir en un rodaje durante tantas horas. Claro. ¿Sabes? Quizás viene durante sus 2 horas, pero podemos hacer otros planos con otras tecnologías. Em, supongo que hay partes, yo lo veo más en el sector automóvil, por ejemplo, cosas que no involucran tanto actores o Mm. contar historias que son más de imagen puro y duro. Claro, Quizás enseñar. perdemos un poco esta parte de nuestro trabajo, pero creo que la parte más interesante es lo vamos a tener y lo vamos a seguir haciendo con matices y con cambios, pero no sé si es por optimismo, pero nosotros Sí, confiamos mucho claro que en el sí. futuro de nuestro sector y la relevancia del proceso de hacer un anuncio. Total. Y viene un poco a colación ahora la siguiente pregunta de cómo ha cambiado, ¿no? El peso del talento en producción, porque es lo que decías, ¿no? Hay quizás en algunos tipos de proyectos o rodajes que tal vez el talento ya es, es indispensable, no es indispensable. Entonces, ¿cómo gestionáis, o sea, el peso del talento? Vosotros, obviamente, en este caso seguiréis apostando por siempre que sea que pueda ser un talento real, seguimos apostando por personas, Sí. pero ¿en qué tipo de producciones, además de las de coches y tal, veis que realmente pueden ser reemplazados por inteligencia artificial? Los Oye, gemelos digitales, ¿no? Que los llaman. hombre, yo no sé. Evidentemente ya hay proyectos hechos Ujú. 100% con AI, pero yo creo que la, los directores quieren, o sea, sobre todo los directores que quieren contar historias y que buscan personas que pueden transmitir estas historias en la pantalla, van a seguir, o sea, no van a perder este factor humano. O sea, nosotros trabajamos con directores que quizás para una producción nuestra en España han hecho casting
no solo en España, pero en Londres, en Los Ángeles, en Canadá, o sea, buscando, o sea, la persona que puede aportar ese matiz y Mm, esa emoción a la historia que queremos contar. Yo creo que esto en la mayoría de lo que hacemos nosotros no va a cambiar. ujú. Me gustaría que no cambiara, pero o sea, estos directores que sé que son más creativos, o sea, para ellos, o sea, la actuación y el aspecto visual que da esta persona es todo en muchos casos. Hay directores que, o sea, puede ser importante los otros aspectos de la imagen, pero la actuación Claro, es es irreemplazable. totalmente. Qué bueno, qué interesante. Y luego, aterrizando un poco también a ya lo que es talento en general, ¿no? Durante una producción. O sea, ¿qué hace realmente que os facilite la vida un talent cuando llega el día de rodaje? Bueno, ¿Qué consejos nos darían? Porque hay muchos modelos que nos escuchan. sí, a ver, evidentemente es, claro, yo lo vivo de esta otra manera, pero yo sé que para los actores o los modelos en rodaje, claro, puede ser muy pesado. Puede ser esta gente, o sea, hablando, estos equipos no se aclaran, no saben lo que quieren, lo tengo que repetir 20 veces. Evidentemente, o sea, se exige un nivel de profesionalidad, por supuesto, de Mm, saber estar, de agilizar el trabajo. También creo que es una cosa que es importante también, que lo hemos vivido últimamente en varios proyectos, es un nivel de confidencialidad también, porque muchas ujú, veces están trabajando en campañas que quizás tienen un alto nivel de confidencialidad. O sea, claro, nosotros hemos tenido momentos complicados con actores que han querido publicar cosas en redes de la experiencia que han vivido en un set de rodaje antes de que se haya cumplido los tiempos. mm, Entonces creo que hoy en día, creo que es muy tentador publicar que estabas en tal lugar, que quizás con una persona conocida, un deportista, y hemos tenido situaciones complicadas debidos mm. a estos momentos. Entonces creo que el elemento de confidencialidad Es muy es muy importante, importante para una totalmente. persona que participa como actor. Me parece este punto súper interesante porque yo creo que también aquí las agencias podemos aprender, o sea, bueno, sabemos que la importancia al final tienes un acuerdo de confidencialidad y lo tienes que cumplir, pero sí que es verdad que quizás las agencias de representación podríamos hacer como más hincapié, ¿no? Porque sí que a veces nos sentimos un poco los representantes como la madre, el padre de Total, los me talents, ¿no? imagino. Entonces, hay veces que tal vez, muchas veces damos por sentadas algunas cosas que yo creo que no está de más que volvamos a recalcarlas, Sí, ¿no? Y en este caso, todas las bookers que nos están oyendo, por favor, siempre hacer mucho hincapié de que los talentos, pues obviamente esto que mencionas es que es vital, es sí, súper importante, además es que se firman documentos, o claro. sea que es imprescindible que al menos de esa manera pues puedan ser profesionales y no se pueda Sí, divulgar esas imágenes o esa totalmente. información, ¿no? Sí, Ya sea para campañas de publicidad, ficción o lo que sea que estén grabando, si se firma una hoja de confidencialidad, no se claro. comparte. Porque, claro, son procesos un poco mágicos en algunos Claro, casos, porque claro. pasan cosas detrás de la cámara para generar esas imágenes que, claro, está bien que un cliente luego decide que quiere publicar estas imágenes por motivo comercial o para dar otra capa de sentido a su campaña. Pero Ujú. claro, si nosotros o un miembro que puede ser también una persona del equipo de rodaje, o sea, Claro. hay que respetar un poco esa burbuja que se crea durante estos proyectos. Totalmente, y lo que tú dices para que luego sea mágico, ¿no? El Sí, lanzamiento, que al mm, final dices, oye, pues esa chispa, ¿no? sí, Decir, oye, qué mágico. Pues me ha gustado mucho que des ese consejo porque yo espero eso, cada vez más, como agencia ya te digo que vamos a estar ahí también haciendo más hincapié de que esos procesos, esas normas se tienen que cumplir, siempre que sean profesionales y que tengan mucha paciencia, ¿no? Esos serían los consejos que tú darías desde un exacto. día de producción para un Sí, talento, ¿no? Mucha paciencia, mucha profesionalidad y no compartir contenido. sí, exacto. Totalmente. ¿Alguna otra cosa que se me haya escapado? No, yo creo que no. Pero claro, me imagino que hay mil retos cuando lo ves desde el punto de vista de una persona que se tiene que poner delante de la cámara, porque
claro, hay una presión también Ujú. sobre estos personajes bastante importante. Totalmente. Y me gustaría que pudieras hacernos como un pequeño resumen de cuál es el día a día de Gordon, por ejemplo. Uf, depende del día, Sí. porque no tengo, digamos, mira, lo que sí que es como es una base vital, es la llamada que hacemos todo el día, porque allí arrancamos el día y repartimos responsabilidades, pero mi día depende de dónde estoy, porque me muevo bastante por las oficinas y por los territorios, Ujú, según dónde tengo que estar, según los proyectos que hay, según los clientes que tenemos. Intento mantenerme cerca de lo que son los proyectos, intento visitar los rodajes, pero a la misma vez tengo que estar muy conectado con la parte corporativa de la empresa, con lo que ujú. es el desarrollo de negocio, con conectar con los equipos de los otros territorios. Entonces intentamos tener como una agenda bastante fija, que es un poco la estructura principal de lo que es mi día a día, Mm, pero esto lo relleno con un poco lo claro, que en corresponde el cada día, según va totalmente. la semana. Pero bueno, esas son las cosas bonitas, ¿no? Porque no sabes ni exactamente los temas que van a surgir, ni Totalmente. cuándo vas a terminar, y luego tengo la parte social, ¿no? De que, claro, tenemos nosotros parte, te hablé de la experiencia del cliente, que también los tenemos a acompañar a cenar, a pasar un rato más social juntos, porque para nosotros es muy importante como desarrollar la parte personal de la relación con Totalmente. el cliente, no solo estar reunido, estar en rodaje, porque es un poco crear confianza, crear Mm, estos como enlaces personales total. que hacen que vuelvan contigo porque se sienten cómodos en tu presencia, con tus equipos. Mm. Y claro, eso es una parte Es muy bueno el cuidar, integral sí. de nuestro sector, sobre todo en lo que es lo que he dicho que se llama productora de service, porque Ujú, claro, estamos haciendo como un hosting, ¿no? ujú, Son nuestros claro, invitados, claro. les damos lugar, los tenemos en la oficina, entonces no termina cuando digo, pues son las Claro, 7 y me voy a me casa, voy y te porque, dejo ahí perdido por exacto, sí, totalmente, qué sí, bueno, que es que al final es eso, trabajamos con personas y establecer esas conexiones, no solamente profesionales, sino que también personales, yo creo que crea un vínculo súper bonito, sí, ¿no? Y al final todo fluye mucho más fácil. totalmente. ¿Y cuál ha sido en toda esta trayectoria de tantos años que llevas en el sector, cuál ha sido tu proyecto más retador? El que hayas dicho: "Guau". A ver, Bueno, habrá muchos, ¿no? Pero bueno, uno sí, que sí, te sí, venga ahora a la sí, cabeza pero que bueno, ha digas habido algunas muy... A ver, déjame pensar. En uno, claro, yo ya no produzco proyectos, entonces Mm, son de hace unos años. Nosotros tuvimos, creo que el cliente era una marca bueno, era Volvo, pero de ujú. camiones, y el reto era crear como si fuera un encierro de toros en un pueblo, pero con unos toros que corrían detrás del camión. Guau. Entonces tuvimos que crear como un recorrido en un pueblo, cerrar el pueblo, tener como el apoyo de todo lo que es el ayuntamiento, controlar la seguridad, Claro. em, el tema de coordinación de los animales de una forma como respetuosa. Son proyectos Guau, muy muy complicados, retadores, muy sí, retadores, sí. complicados, estresantes. Guau. Em, la verdad es que ahora que lo pienso no lo echo de menos esta parte de estos grandes retos que causan tanto estrés. Sí, Em, pero el proyecto salió adelante, se Salió grabó, se qué adelante. bueno. Otro que tuvimos que crear una estructura para una tecnología que era un patín como de skate Ujú, que levitaba sobre una barra magnética desarrollado por unos científicos alemanes ujú. y construir como una especie de skate park para esta tecnología que era una construcción de semanas.
Wow. y luego filmarlo con todos los retos que tenía de que si funcionaba o no funcionaba, además con la integración de un coche, porque era un anuncio de un coche. O sea, o sea, retos muy técnicos. Claro, wow. Entonces, claro, te metes en terrenos que, claro, desconoces, es un aprendizaje bestial. O sea, Totalmente. es elementos como de ingeniería, ¿no? Entonces, con, con, con logísticas súper complicadas. Y claro, o Se sea, pasa, claro, se se pasa pasa. muy Es muy complicado. claro, Pero porque quieres que luego, todo salga bien, pero pero ya luego luego, cuando sale bien es que es increíble, ¿no? Entonces, claro, haber como conseguido estos retos. total. em, ¿Y, ¿y te ha pasado alguna vez de decir, tengo que decir que no a este proyecto porque es que es inviable, no hay por dónde cogerlo, es imposible? Solo por tiempos. Mm, O sea, nunca diríamos que no a un reto, em, pero siempre que tienes el tiempo suficiente como para prepararlo. totalmente. Entonces, claro, igual te dicen, hace poco creo que nos contactaron era como una coordinación de coches filmado desde el aire en como una zona de autopista urbana, Ujú. creando como coreografías. Claro, pero tenían como 2 semanas de preparación, entonces, claro, si es un reto que dices, mira, es que no nos van a dar el permiso. Creo que es Mm, importante decir a tu cliente, mira, me encantaría decirte que sí, pero en este caso no va a ser factible porque claro, hay o sea, cosas que ya no no depende de controlan, nosotros. claro, claro, y más ya cuando trata tema político de Claro. permisos, autorizaciones, ayuntamientos, que Y ya... si te la juegas, mm, pues yo creo que en estos casos es mm, importante decir que no, porque te juegas no solo el proyecto, sino la relación con tu cliente. claro, em, Pones tu totalmente, cliente en una situación muy complicada. Entonces yo totalmente. creo que, y los clientes esto lo valoran también, porque si tú le dices, oye, no lo vamos a poder hacer, Mm, creo que claro. deberías mirar X país porque creo que los permisos ahí son más factibles, Mm. pues, o sea, Lo valoran claro, realmente, ¿no? Esa honestidad. sí. Qué bueno. Pues, Gordon, la verdad que se me ha pasado esta hora volando. O sea, he aprendido un montón, pero sí que es verdad que me queda una última cosa que siempre en el diario de una Booker nos encanta compartir una anécdota, que bueno, más o menos esto han sido como una especie de anécdotas, pero bueno, como siempre me gusta como acabar con esto, no sé si tienes alguna anécdota en mente que quieras compartir con nosotros. Ay, pues bueno, como yo creo que todos son bastante, estos retos de producción son bastante anecdóticos todos. A ver, yo creo que nunca me imaginaba, por ejemplo, un cliente me acuerdo que me llamó y dijo, tengo que hacer un proyecto en 3 semanas, que tengo que levantar un container tipo de puerto industrial, y dentro tiene que haber un coche de Fórmula 1. Au. Entonces digo, pues esto va a ser imposible, no va a ser, no hay manera. Y me acuerdo 3 semanas más tarde, viendo este momento de aterrizar el helicóptero con el container que sale el coche de Fórmula 1 en una pista de aeropuerto, dices, pues mira, quizás todo sí Quizás que es todo sí posible que es en el mundo posible. de producción, Totalmente. porque cuando ves estas cosas delante de tus ojos dices, pues mira. Es posible, ¿no? Y ya a partir de ahí ya no dices que no, ya digo: Venga, déjame Ya me lo mirarlo", ¿no? pienso Ya te dos lo piensas 2 veces. veces, Sí, totalmente. Al principio exactamente. puede sonar como muy aterrador, pero luego, le doy una vuelta, ¿no? Sí, total. Sí, sí. Qué bueno, la verdad que me encanta que la creatividad no tenga límites. Es como, venga, a pensar, Así ¿no? es. Cómo se puede Así generar eso, es. cómo se puede recrear, ¿no? Esa Sí. idea loca. Pues nada, Gordo, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos ti. en el episodio Encantado. Sí. dedicado especialmente a todo lo que es relacionado a producción. Yo creo que hemos aprendido un montón. Así que nada, espero que esto también sirva un montón a la audiencia y bueno, muchas gracias por estar al otro lado. Adiós. Chao.